Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, director de formación y capacitación en el PAN Querétaro. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este curso, Humanismo Político, Filosofía como Vanguardia de Política, donde nos estamos, pues bueno, nos conectamos el lunes 19 y ahora el lunes 26 de agosto en un horario de 18 a 20 horas. De verdad que es un gusto que puedan estar aquí con nosotros acompañándonos, capacitándonos a la distancia y aprovechando estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a compartir, dialogar, platicar y tener una buena reflexión. Como siempre, les recordamos mucho a los que se van conectando, si nos ayudan escribiendo su nombre completo, municipio y estado desde donde nos sintonizan. Recordarles también que estos cursos los pueden promover con las personas que ustedes gusten. No hay ninguna limitante al respecto. Y también, pues bueno, recordemos que cuando cumplen con el número de asistencias y cuando responden las evaluaciones correspondientes, van a recibir en sus correos una constancia por haber participado en este curso virtual. Así que bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría cederle el uso de la palabra, por respeto a los tiempos, a nuestro ponente Arturo Peláez, quien seguramente nos compartirá muchos conocimientos el día de hoy, así como fue la sesión pasada. Así que muchas gracias y cualquier cosa por aquí andamos. Adelante, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches. Gracias, Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias por darme este espacio para emitir mi palabra, que en realidad no es mía. Yo vengo básicamente como portavoz de las experiencias, las sabidurías y los aprendizajes de generaciones previas, volcadas específicamente a un tema que me parece espléndido, que es el humanismo político. Es el lema sobre el que hemos estado conversando tanto la semana anterior como lo que culminaremos en esta sesión. Me da muchísima alegría ver, porque soy adicto, bueno, no adicto soy amplio simpatizante de poder conversar cara a cara, siempre que la tecnología y las condiciones de cada quien lo permita, y por ello, pues lanzo un saludo a Alejandro, lo recuerdo muy bien, a Bianca, a Blanca Lilia y el caso particular de su hermanito que nos dio tanto material para ilustrar el trabajo de hace unos días, lo mismo que a Oscar y ahora también me refiero a Juan Olvera, eh, porque la experiencia humana se enriquece con la posibilidad de contemplarnos. Hablábamos de esto la semana pasada y hago la misma atenta invitación para las personas cuyas condiciones le permitan conectar su cámara. Será un obsequio que no merezco, pero que sí agradezco para favorecer una interacción más fluida, más fructífera, porque tenemos mucho de qué conversar el día de hoy. Primer punto del orden del día, eh, regreso a las láminas, a la presentación de los principios del humanismo que por razones de tiempo tuvimos que interrumpir la sesión anterior para dar por concluido ese pequeño piquito que nos faltaba y por ese motivo voy a compartir la pantalla. Ya está. Nos habíamos quedado exactamente en esta lámina, que era ya la penúltima, donde trataba yo de coronar la plática, la reflexión sobre eh, el humanismo. Acuérdense, porque va a haber examen, ¿eh? Al final de la sesión, una pequeña batería de preguntas de opción múltiple, pero que usted, que ha puesto atención, lo va a poder afrontar de una manera muy fácil y muy exitosa. Habíamos distinguido entre el humanismo como una corriente intelectual situada desde el siglo XIV y que fue evolucionando hasta convertirse en el Renacimiento, y lo distinguíamos ese humanismo como conjunto de saberes propios de aquello que interesa al ser humano, y que en aquellos siglos XIV y en adelante sobre todo se había volcado a la recuperación de
los trabajos, las disciplinas, las lenguas de la antigüedad clásica romana y griega para construir pues una nueva renovación en el pensamiento de aquella época para poner al ser humano en el centro del arte, en el centro de la reflexión, en el centro de las discusiones sobre la política, que es lo que más nos interesa. Después de haber hecho ese recorrido en donde, atención, distinguimos entre humanismo como corriente intelectual versus o en cotejo con el humanitarismo. ¿Se acuerdan? Que era una actitud más volcada a remediar las desgracias humanas mediante actos de benevolencia y por eso hablábamos de Médicos Sin Fronteras. ¿Se acuerdan? Como un ejemplo contemporáneo de humanitarismo, de prácticas de ayuda a los seres humanos y lo distinguíamos de las humanidades como el conjunto de disciplinas específicas que se estudian para rescatar estos saberes y de verdad que como me acuerdo, querida Blanca Lilia, de su hermanito que estudió en el colegio, decíamos, de ciencias y humanidades, es decir, de disciplinas dedicadas a entender qué es el ser humano. Filosofía, literatura, derecho, historia, son disciplinas dedicadas a entender a los humanos y por eso se llaman humanidades. Todo esto era para decir que cuando tenemos una visión interesada en entender al ser humano, pero no al ser humano que flota entre nubes de algodón que ni existen, una idea fantasiosa o totalmente ajena a la vida de todos los días, no es exactamente el humanismo del que estamos hablando. Nosotros nos referíamos a un humanismo que tiene como centro de interés a la persona humana, que averigua qué es la persona, cuál es su origen, su causa, cuál es su destino, cuáles son los principios fundamentales que orientan su conducta y que cuando situábamos esas preguntas sobre el ser humano y las hacíamos desde aquí, país mexicano, a las 6 de la tarde con tantos minutos para averiguar qué es el ser humano y cómo puede remediar y mejorar y vivir en plenitud la situación concreta en la que vive. Entonces salíamos y observábamos en la política una manera particular de interesarnos por los asuntos de este mundo matraca, en donde hay que tomar decisiones, en donde hay que distribuir el poder, en donde hay que organizar instituciones que nos permitan mejor vivir, se hace posible el humanismo político. Y ahí nos quedamos en esta serie de tesis o de valores clave en la comprensión del humanismo político. Repaso, entonces, número uno, el humanismo, ser humanista no nos quita la posibilidad, más bien nos exige interesarnos en el mundo, en la situación, en la sociedad en la que nos encontramos. Les decía yo aquella frase de que el humanista no rehúye a los problemas, no es ajeno a los problemas. El humanista, la persona humanista, más bien tiene una vida problemática porque no puede estar indiferente frente ante la serie de calamidades y de decisiones y de arreglos o desarreglos que circulan en torno a su vida y la de las personas de su comunidad. Siguiente, la persona. Decía yo que Efraín González Luna, lo mismo que Severino Boecio, este monje del siglo VII, que a su vez es reestudiado por Tomás de Aquino, el muy famoso Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, para definir a la persona como el sujeto individual de naturaleza racional, es decir, alguien que es capaz de distinguirse de cualquier otro bicho y lo hace porque tiene esta capacidad racional. Atención, que se despliega en dos facultades primordiales. La inteligencia, por la que es capaz de identificar la verdad inherente a cada objeto, a cada cosa,
Eso es lo que hace la inteligencia y antiguamente se le llamaba intus legere. Ahí les va. Intus y siguiente palabra, legere, que significa leer por dentro. Y es lo que hacemos con la inteligencia, poder leer por dentro lo que las cosas son. Y cuando tu inteligencia te permite darte cuenta cuál es la verdad de cada cosa, qué es cada cosa, esa es la verdad. La verdad ontológica, así le llamaban los antiguos. Segunda facultad, la voluntad, maravillosa cosa. Es el apetito racional, es decir, el apetito superior por el que los seres humanos somos capaces de percibir aquello que la inteligencia detecta como verdadero. Déjenme ponerlo así, la voluntad filtra, interpreta, detecta esa información, pero en el orden que le corresponde a la voluntad. La voluntad es el apetito de bien. Así como la inteligencia tiene como material idóneo la verdad, ese es el trabajo de la inteligencia, la voluntad opera en búsqueda del bien. La voluntad es el apetito superior, el apetito racional por el cual podemos identificar el bien. Pero, colegas, lo mejor de todo esto, podemos tender al bien. Y lo más mejor, dispénsenme la frase, lo más mejor de la voluntad no solo es poder tender, dirigirnos al bien, como hacen las luciérnagas en torno a un foco resplandeciente. Y ahí van los bichitos y las mariposas nocturnas y los mosquitos en torno al bien que para ellos representa la luz. Pero ese bien, en el caso de esos animalillos, les puede producir la muerte. ¿No han visto cuánta cucaracha muerta enseguecida por la luz? Bueno, eh, eso no pasa con el bien superior. Porque justamente el bien es la perfección propia de cada bicho, de cada cosa, de cada objeto. Y la voluntad es esta facultad que nos permite advertir que una cosa es buena y si es buena significa, en filosofía significa que es perfecta, tan perfecta que incluso puede comunicar su propia perfección. Y esa es una gozada. Es una de las cosas más felices de la filosofía que yo quiero proclamar, al menos de la corriente filosófica en la que he tenido mayor contacto, que es la filosofía realista, eh, y que explica muy bien la naturaleza del ser humano, que somos personas, es decir, somos sujetos capaces de identificar la verdad allí donde se encuentra a través del examen que hace la inteligencia y esa información se le presenta a la voluntad y la voluntad dice, esto es bueno, es decir, es algo que te perfecciona. Tienes hambre, la comida es perfecta para remediar tu hambre y sostener tu subsistencia, ¿no? Tienes deseos, tienes ausencia de conocimientos, pues nos llevan a la escuela, aprendemos las letras y las letras se convierten en un medio para adquirir más bienes de ese tipo, adquirir sabiduría, adquirir conocimientos, es algo bueno, leer es bueno, ¿por qué? Te perfecciona. Y pregúntate, la pregunta moral para todos ustedes, para todas ustedes es, tienes un problema, un problemita moral, una indecisión, la disyuntiva se resuelve, bueno, se esclarece si te preguntas, ¿esto me perfecciona? ¿Me hace mejor o me hace menos bueno? ¿Me hace más lejano de mi propia perfección? ¿Me acerca al cumplimiento de mi dignidad, que es la perfección entera, el valor de la persona, o me aleja de ello? Y entonces ese es el trabajo de nuestras facultades superiores. Lo estaba yo diciendo, que lo más mejor de la voluntad no es solamente que nos
posibilita tender al bien, porque igual la cucaracha tiende a la, al, a la fruta envenenada. Eh, nosotros podemos tender al bien, pero además lo podemos hacer libremente. Es decir, podemos discernir y determinarnos a nosotros mismos si nos acercamos o no a ese bien. Esto, amigos, no piensen que es una cosa loca, esotérica, ensoñada. Es, amigos, el conjunto de principios de una antropología integral que nos va a permitir meternos en el mundo de las realidades económicas, sociales y políticas desde una perspectiva en donde tú ya no eres, como pretenden algunos, un voto útil para los fines de algún emblema político, donde tú ya no eres parte de una clientela anónima de personas que aplauden en un momento dado cierta decisión, que lloran en un momento dado por cierta otra decisión y que son manipulables como manipulable es la masa con la que se hace el pan en manos diestras o siniestras del panadero. El ser humano, considerado desde esta perspectiva filosófica, es una persona, no es un votante, o antes que ser votante, antes que ser beneficiario de una política pública, antes que ser un objeto entre muchos objetos de una política pública, es una persona que es capaz de pensar para buscar la verdad y de, habiéndola descubierto, tender libremente hacia esa bondad. Y así es como se desarrolla y se despliega la dignidad de la persona humana. Es una explicación muy sencilla, porque el tiempo nos apremia, pero quiero enfatizar este carácter fundamental del humanismo político como una opción para entender la manera en la que las personas pueden participar en política, pero teniendo como principio fundamental aquí troquelado en la frente, soy una persona. Es decir, tengo dignidad, tengo valor y te lo demuestro. ¿Por qué? A diferencia de cualquier otro ente o bicho o animalito u objeto, tengo la capacidad para discernir intelectualmente qué cosa es verdad de cada cosa y puedo tender libremente y empeñar mi camino a la tienda si es que descubro que mi bien es un agua fresca. Puedo dirigir mi vida hacia el estudio, como ustedes están haciendo, distrayendo su legítimo tiempo de descanso para formarse en este espacio de capacitación. Usted está dirigiendo su voluntad hacia algo que considera bueno, es decir, algo perfecto, algo que le prodiga, que le da perfección. Por eso, mire, casi estoy temblando de la responsabilidad tan grande que es, pues, distraer el tiempo de una persona tratando de buenamente compartir lo que uno considera que es útil para su propia perfección. Nota al margen. Comercial, si tú en tu vida descubres que estás involucrada, involucrado en una actividad que no te está resaltando, ennobleciendo, incrementando tu conocimiento de ti mismo y tu capacidad para identificar el bien donde quiera que esté y dirigir tus pasos libremente a ese bien, incluso con la necesidad de afrontar costos, sufrimientos, penurias, por la virtud de ese bien que resulta tan atractivo que tú dices en tu conciencia, bien vale la pena este esfuerzo, esta restricción, esta contienda, este tesón que voy a invertir porque aquello que percibo como bien vale la pena.
Y en humanismo político, así considera a la persona y es capaz de identificar, por ejemplo, colegas, que es mejor y más perfecto vivir en democracia que bajo la voluntad de un tirano caprichoso y torpe, además. Puedes descubrir que es mejor participar activamente en la construcción de cosas buenas a encerrarte en tu burbuja para llenarte codiciosamente de tu propio bienestar, de tu propia comodidad, de tu propia tranquilidad, renunciando a la posibilidad de salir y construir soluciones en tu grupo de vecinos, en tu comunidad, en el partido político al que estés afiliado o en la alternativa social que tengas a la vista para perfeccionar tu vida. El humanismo político te dice que es mejor construir relaciones basadas en la concordia, en el diálogo, en la discusión libre de las ideas para encontrar aquellas que resulten más valederas, que acudir a la infamia, a la violencia, al oprobio, a la mentira, a la coerción para asegurar que las personas hagan tu voluntad. Es, hijos, ya me estoy poniendo dramático, colegas. He ahí porque la actividad política, lejos de ser moralmente neutra, es una de las actividades humanas más decisivas, nobles y peligrosas, pero indispensable. Es un dilema. Nadie puede escaparse porque, lo dije en la sesión anterior, como ser social que eres, estás en una situación de debilidad, de fragilidad desde tu primer respiro que reclama la atención, el cuidado, la asistencia de tus padres, de tu familia extensa, de la comunidad más amplia y de la comunidad de comunidades que son los estados-nación. E incluso estos necesitan el apoyo, el auxilio de la comunidad de demás estados y esto es pues la comunidad internacional. Esto es la maravilla humana, absolutamente únicos e irrepetibles como personas individuales, pero absolutamente volcados a la relación con otros como nosotros, otras como nosotras, que nos permita alcanzar nuestro propio fin, nuestra propia perfección. Por eso, recapitulando, si la política es la actividad que consiste en la construcción de soluciones a problemas comunes, implica que la manera en la que se construyan esas soluciones puede y de hecho te afecta, participes o no, lo admitas o no. Y por ese motivo es que una práctica política no puede, por más que los políticos profesionales intenten distraernos, algunos, de la idea de que la política es un asunto de las personas, en la medida en que la persona queda colocada como el centro de la política, se evaporan esas ideas según las cuales la política es un asunto, y permítanme, y no estoy tratando de hacer una alusión personal, sino alusión con la verdad. Pero todas las alusiones, fíjense, cuando alguien invoca no a las personas, sino a entes colectivos, como el pueblo, como la gente, como la patria, incluso, fíjense, la patria, pueden hacerlo, pero si tú notas que en ese discurso se oculta a la persona, se desoye a la persona,
se atropella la dignidad de la persona, entonces esa política no está volcada en la persona, está volcada en meter en una bolsa anónima a las personas y entonces lo que tú quieras, digas, desees, promueves, detestes, se convierte en un rostro sin facciones, porque ahí lo único que interesa es que formes parte de el grupo, el partido, de la asociación, de la colectividad. Cuando una visión me parece más equilibrada, va de la persona a la comunidad, al partido, a la nación, a la colonia, a la sociedad. Pero no puede quedarse allí, porque si por hipótesis, disculpen, no me van a volver a ver, me voy a permitir decir un chistorete, pero en filosofía se llama la falacia de el consenso universal. Dice, ¿cómo sabemos lo que es verdadero? Aquello en lo que todas las personas estén de acuerdo, aunque estén equivocadas. Y piensen en el extremo, dispensen, pido una disculpa por el ejemplo, pero imagínense a esa persona que acomete contra un carne podrida, ¿no? Un cadáver de un perrito muerto ahí en la carretera y se lo está comiendo de lo lindo. Dice, compadre, comadre, ¿por qué comes eso? ¿Qué te pasa? Es absurdo, es bestial lo que estás haciendo. Y esta persona podría apelar al consenso universal y decir, ¿pero cómo? ¿Cómo? 500 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Y yo con ellas como carroña. Hay, además de la ridiculez de mi ejemplo, lo que quiero subrayar es que el humanismo político va y viene de la sociedad a la persona y de la persona a la sociedad. No se entiende el bien de la sociedad sin considerar la dignidad de la persona, considerada en sí misma. Por eso es que en humanismo político se sostiene, y yo me atrevo a adherirme a esa posición, que ninguna política pública, ningún quehacer de la política puede violentar la dignidad de la persona humana, porque el fin último de la política, compañera o compañera del INE, no me vayan a violentar por lo que voy a decir, que hasta a usted le beneficia a su institución. Ninguna política, ninguna institución tiene razón de ser si no es para reverenciar la dignidad de la persona. Porque todo lo que se hace en el ámbito macro tiene al final un destino y un destinatario. Y esa es la persona humana. Las instituciones no hablan, no sueñan, no trascienden en ningún sentido más que en la prolongación del tiempo y tienen una finitud. Y la condición humana rebasa esos parámetros. Hasta aquí, la apreciación sobre la persona. Unas derivaciones de este principio están aquí expresadas en la lámina, donde la persona se concibe libre y entonces puede imponerse frente a cualquier idea que pretenda decirle que tiene un destino, el destino a ser rico, a ser pobre, a ser miserable, a ser seguidor de alguna voz en particular. No, la persona es libre. La persona se sitúa en una relación de equilibrio con el Estado. Y les voy a decir una cosa muy fea, pero muy cierta. El Estado surge, así como lo conocemos en el siglo XVII, como parte de la evolución del humanismo. Una vertiente evolucionó hacia el racionalismo aplicado a política, donde llegaron a la conclusión de que el Estado es un acuerdo de voluntades entre personas que desean solucionar sus problemas. El problema es que estas ideas han evolucionado, algunas de ellas, para hacernos creer que el Estado importa más que la persona. Y eso explica por qué en algunos momentos de la historia hemos observado
estados autoritarios o hemos escuchado eso que se llama la razón de Estado. Cuando, por ejemplo, en un estado se cometen crímenes en contra de personas inocentes con tal de salvar al Estado. Eso que se ve en las películas heroicas sí ocurre, por desgracia, puede ocurrir y es una desviación del papel que significa el Estado en la vida de las personas. Desde la óptica del humanismo político, ningún Estado puede atentar contra la vida y la dignidad de las personas porque son las personas las que dan nutrición, sostén, visión, legitimidad al Estado. Ojalá en otra ocasión podamos conversar más al respecto, pero ahora tengo que meter acelerador, compañeros y compañeras. Siguiente, el humanismo político reconoce que el Estado es necesario. Habría que ser loco, desquiciado, para pensar que no necesitamos al Estado. El Estado nos provee criterios de coordinación. Esas son las instituciones, amigos, amigas. Una institución estatal es una manera en la que nos ponemos de acuerdo, la ponemos por escrito a través de una pieza de ley y a partir de ese momento cierto tipo de problemas sociales se van a resolver a través de ese criterio. Que si te sientes enfermo, entonces ya tenemos arreglado que si tienes eh, manera de acudir, acudas al centro de salud más cercano a tu domicilio y el Estado que administra las contribuciones de las personas físicas y morales te va a dar lo que necesitas. Esto no es un invento de los últimos 6 meses, colegas. Es el principio de subsidiariedad. Este principio filosófico es lo que legitima toda la política del Estado, particularmente la política social, y que dice, tú que puedes, contribuye. Yo, Estado, recibo ese dinero, lo administro y lo convierto en bienes públicos para mejorar la vida de todos en general y de cada uno en particular cuando lo necesite. ¿Peligra tu vida? Actívese la función de la policía para que te cuide. ¿Peligra tu salud? Actívese la función estatal para proveerte servicios de salud. Tienes basura afuera de tu casa o generas basura, actívese la función, en este caso municipal, de recolección de residuos. Todos esos son bienes y servicios públicos que el Estado no te los obsequia por bondad moral, amigos. Este es el gran aporte del personalismo, del humanismo político, porque desde esta perspectiva se entiende que el Estado no te da nada porque sea una buena persona, porque el Estado no es una persona moral, no es una persona en el sentido humano, es un arreglo institucional que hemos creado para resolver nuestros problemas. Pero el ingrediente fundamental, el motor último para la construcción del Estado son las personas. Por eso es totalmente absurdo que un Estado se atreva a violentar a las personas cuya valía, cuya dignidad hizo posible la construcción del Estado. O sea, cualquier película estas de ciencia ficción donde los robots que fueron creados para servir a la sociedad, de pronto han visto y que se vuelven, toman vida propia y amenazan a las personas. Bueno, ese absurdo es un régimen autoritario. Cuando un Estado se atreve a violar los principios racionales por los cuales fue constituido, que es hacer que la vida de las personas sea mejor, sea más perfecta. Esto es entonces por lo que hace la necesidad del Estado. Siguiente, bien común. No se equivoque, aquí hay una trampa. El bien común no es la suma del bien individual de las personas.
Si tú eres rico y te va bien, si tú eres pobre y medio puedes comer una vez al día, si tú estás enfermo y recibes tu tratamiento cada que San Juan para el dedo, si tú tienes necesidad de justicia por haberte visto en posición de ser víctima de un delito, quizá para el moribundo este traguito de agua es su bien. Para el rico, sus millones y millones y millones son su bien. Para la persona que acaba de perder a un familiar víctima de un hecho violento allá afuera de su casa, poder llamar al 911 y decir auxilio y que le contesten, es bueno. ¿Ven? Cada persona en cada circunstancia puede recibir un bien, pero eso no significa que ese bien sea suficiente y que ese bien complete la dignidad de todas las personas. Entonces, aunque te contesten en el 911 y que eso sea bueno, pero no es suficiente. Tú lo que quieres es el despliegue total de la fuerza del Estado en tu municipio para investigar, para averiguar conforme a la ley quién fue y ver pagar a esa persona a vida cuenta que tu familiar nunca va a regresar. Pero de lo perdido, cuando menos que el Estado te garantice la justicia. Al menos la reparación mínima del daño, hasta donde sea posible, porque una vida es irreparable. Tu medicina, tu tratamiento, tu bacheo, basura recogida, electrificación, escuelas, en fin, todos esos son bienes públicos y no es un asunto de campañas ni de las más recientes. Es la organización del Estado y el humanismo político asume y entiende que es obligación del Estado construir el bien común y favorecer, más bien favorecer el desarrollo del bien común. Ahí les va la definición de bien común. No es el bien de Juan, de Pedro, de Sarita y de Chuchita. Es el conjunto general de condiciones que favorecen el desarrollo integral de las personas. Esta definición muy noble lo que está diciendo es que el bien común no cabe en una despensa o en un conjunto de productos públicos que satisfagan a todas las personas por igual. Alguien necesita educación, alguien necesita servicios de salud, alguien necesita que le recojan la basura, alguien necesita una beca para estudiar en otro lado. Cada quien necesita diferentes cosas y cada quien tiene derecho a decidir cómo conduce su vida, hacia dónde la dirige para alcanzar su propia perfección. Y el bien común consiste en que todas las personas al mismo tiempo tengan la oportunidad de encontrar una variedad amplia de posibilidades para que cada quien vaya y aproveche y disfrute la que corresponde a su situación personal y que en reciprocidad corresponda contribuya con lo que le corresponda para mantener vivo, vigente y espléndido ese conjunto de condiciones. Entonces, esto es muy bonito porque, por una parte, al Estado le toca poner las condiciones generales, pero esas condiciones generales no pueden existir si cada persona en lo particular, desde su propia circunstancia, no aporta, no vigila, no fiscaliza, no acompaña, no denuncia, no exige, no se moviliza, no se organiza para poner a salvo esas condiciones. Desde una perspectiva de humanismo político, son las reglas del juego. Desde una perspectiva de pragmatismo político, donde lo que importa solamente es la práctica, es ganar el poder y conservarlo, manipular y engañar y obtener más y más poder para poner a salvo ideas, partidos,
coaliciones, prebendas, privilegios, modos de pensar a costa de el conjunto general. No es humanismo político. Y puedo poner muchos adjetivos para nombrar a ese tipo de política. Sí, últimas dos, el humanismo político se empeña en la cultura, en propiciar la cultura humana, pero no les estoy pidiendo que todos aprendamos latín y griego, implica un, me da mucha pena amigos, pero si no lo digo, pues, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo. La cultura no es el desarrollo de habilidades exquisitas. Si tú puedes, si quieres aprender lenguas clásicas, maravilloso. Pero la cultura es mucho más vital y una cultura humana, de la que pende el humanismo político, no puede ser una cultura que denigre la dignidad humana. O sea, cultura no es, bueno, cultura es todo lo que hacen las personas para interpretar su mundo. Música, vestuario, lenguaje, comida, artefactos, todo eso es cultura. Pero cuando una cultura está orientada a destruir la dignidad de las personas, a convertir a las personas en objetos o en materia de descalificación o de repudio o para convertir, lo sabrán ustedes, a las personas mujeres en objeto de mercancía o para convertir las relaciones sociales en violencia y hacer de la violencia un régimen cultural con series, canciones que exaltan la delincuencia y la violencia como si eso fuera lo perfecto en lo humano, esa es una cultura, permítanme decirlo, inhumana en el sentido de que denigra, deshumaniza, mientras que una cultura humana es cualquier expresión de la condición humana dirigida a comprender, enaltecer y, por caridad, perfeccionar, perfeccionar a la condición humana. De eso estamos hablando. Y como último punto, estamos hablando de la moral, sí, sí. Fíjense que hay palabras que no se dicen porque resultan incómodas y la moral es una de ellas. La moral no es un asunto de personas ancianas, de personas conservadoras, como dicen algunas personas equivocadamente. La moral no es el privilegio del siglo XIX. La moral es la condición que corona la conducta humana. Porque un perrito es inocente frente a pues morder un niño, robarse un bistecito, pues si se cae el huevito de la mesa, pues un animal es inocente moralmente. El ser humano, en cambio, es moralmente responsable por las razones que ya les platiqué hace rato, porque nos podemos dar cuenta de la verdad y podemos entender esa verdad como algo bueno y libremente somos capaces de decir, no, señor, está usted actuando mal. Oye, devuelve eso. Yo no tengo hijos rateros. Lo devuelves y vamos a ver qué sanción te va a imponer el señor de la tienda. Esas expresiones que las podemos multiplicar al infinito son reflejo de la vida moral. Y la vida moral es resultado de la condición de la persona como alguien inteligente y volente, es decir, que tiene voluntad. Si en la vida social interactuamos y tú ves en el periódico que el diputado, la diputada, el senador, el alcalde, el regidor, el edil, el representante de partido, el funcionario público,
interviene en la vida pública y toma decisiones que dañan la dignidad de la persona, incluyendo quizá a sí misma, es una conducta moralmente valorable. Es decir, se puede valorar, se puede evaluar moralmente. Si en la política no solo se resuelve la relación entre Juanito y Pepita, que pueden tratarse bien, con decoro, con dignidad, con desprecio, con rebeldía, con violencia. Esa relación entre dos personas es sujeto de moral. Después vienen las leyes y las sanciones, pero nada de eso tiene sentido si no hay una relación entre personas. Cada quien, vamos, para acabar pronto, cada quien tiene que responde como es persona, responde a su conciencia, al régimen, al juicio de su propia conciencia que le dice si su conducta fue buena o mala. Ahora imagínense que la relación entre Pepito y Juanita no solo afecta a Juanita, sino a Mariquita, a Martincito, a Pepito, a Rodriguito y a todas las personas que tengan que ver con pueblos originarios, con usuarios de una toma de agua potable, con una población instalada sus casitas en las laderas de un cerro y que en temporada de lluvias están en altísimo riesgo de que se les caiga el cerro encima. Cuando estamos hablando de la introducción o no de un nuevo componente en el gas doméstico que llega a resolver tus necesidades cotidianas. Estamos hablando de asuntos de interés común que entonces se vuelven públicos. Y allí, amigos, amigas, es cuando la vida política que está hecha para resolver problemas públicos, si ese problema se resuelve dañando la dignidad de las personas, entonces el dañito que iba a tener Pepita en esa relación de dos personas, ahora imagínense el efecto multiplicativamente nocivo o el efecto incremental perfectible de una buena política. Por eso es tan peligroso o tan decisivo o tan noble el trabajo político y por eso de verdad yo le doy a usted la más merecida condecoración moral porque participar en política está mal visto. ¿Y saben por qué? Porque a los políticos profesionales les interesa que haya menos personas participando en algo tan decisivo como es. El humanismo político es un aliciente para dirigirnos en ese sentido, a participar en la política, porque es fundamental y sus efectos morales son eh, tremendos. Ahí nos habíamos quedado. Ahora sí, vamos a lo que les preparé para hoy, que es la aplicación de todas estas orientaciones generales sobre el humanismo político, pero en algunas áreas, hay algunas áreas, esto ya lo voy a cerrar, y les voy a presentar otras laminitas. Permítanme un momento. ¿Cómo están mientras? Ay, espero que bien. Veo más caras. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a compartir pantalla. Listo, ya está. Y a ver, déjenme abrir más mis caritas. A ver, nuevamente saludo a Juan, a Alejandro, a Pablo, a Blanca Lidia, a Oscar, y ya los demás que no se han podido. Ah, sí, Horacio, qué gusto, Manglio, no sabe cómo le agradezco que haya podido encender su cámara. José Agustín, como el poeta recién fallecido, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes. Señor Mario Carranza, mis respetos y consideraciones al instituto.
que usted representa y que está en gravísimo peligro de extinción, por cierto, en estos días. Bien, el objetivo de esta sesión es, hola Cristian, qué gusto, mucho gusto. Paula, qué alegría, muchas gracias por conectarte. Eh, el objetivo de esta sesión es aplicar el humanismo a diversas áreas del quehacer eh, de estas disciplinas interesadas en los seres humanos y por ello vamos a platicar de la literatura, de la historia, del derecho y de la filosofía. Miren, me inventé un diagrama que hice con mucho pues, aprecio para ustedes, a ver si es suficientemente claro, porque yo dije, le estoy platicando del siglo XIV y a lo mejor las personas que bondadosamente se van a conectar no terminan de entender cómo es que algo tan antiguo puede tener alguna utilidad para los días presentes. En este esquema, lo que les quiero mostrar es que desde hace siglos se han desarrollado estas disciplinas que hemos llamado humanidades. Ahí están, ahí las tienen. Filosofía, derecho, literatura, historia y agréguenle lingüística, gramática, teología, música y todas las diversas variedades de la música, poesía, narrativa, en fin, todo este quehacer dirigido a la belleza son las humanidades, lo que estudió el famoso, el cada vez más famoso hermano de Blanca Lilia, de verdad Blanca Lilia. Su hermanito nos ha ayudado mucho. Bueno, pero de nada sirve el estudio de esas cosas tan exquisitas, que son las humanidades, si no aterrizan al mundo real, al mundo donde se toman decisiones. En este primer piso, miren, ahí puse el mundo social, el mundo económico, eh, donde pasan los problemas cotidianos. Y allí, miren, entre el cielo de las bellezas de las humanidades y entre el piso de las realidades que enfrentamos todos los días, los precios, la delincuencia, la corrupción, la soberbia política, el desprecio a la función pública, es, el rencor o la división social entre las personas. Entre estas dos cosas, entre el problema social y aquellos que están tocando el arpa hasta arriba, creyendo que por estar platicando de bellezas no les va a caer el problema, ahí en medio está la política. Ahí, lo quieras o no, hay políticos, hay instituciones políticas, hay procedimientos políticos y allí estás tú tocando el arpa arriba o viviendo las penurias de la realidad social. Y lo admitas o no, ya hay una clase política que dice, que se afana, que participa, que ha tomado el compromiso de participar en la solución de sus problemas o en incrementar su gravedad. Tú con tu inteligencia lo puedes discernir. ¿Qué pasa cuando esa actividad política es nutrida, es perfeccionada por una lógica humana? Es cuando construimos dentro de la vida política personas que piensan en humano. Se los juro, parece obvio, pero no lo es. Cualquier persona política profesional estándar, y me refiero a todos los partidos, puede hablarnos de pobres, de oprimidos, de víctimas, de clientela política, de personas con alguna discapacidad, de alguna comunidad, en fin, todo el mundo, todos los políticos tienen un público al cual le hablan, pero les da un miedo hablar de la persona.
Cuando escuches que alguien que ya está en la política profesional, que habla de la persona antes que hablar del pueblo, que habla de la persona antes de hablar de los indicadores macroeconómicos, alguien que habla de la persona antes de el clima de violencia en general, es una persona que por lo menos puede ser interesante. Es una persona que por alguna razón ha tenido contacto con las humanidades, con la idea de que toda la realidad social tiene como centro la persona con sus debilidades, con su necesidad de acudir a la vida social, la persona que es capaz de cometer torpezas y de hacerse cargo de sus consecuencias, la persona que puede optar por una proyección o perspectiva trascendente para darle sentido final a su vida o considerar que no hay un más allá, pero que la persona siempre es capaz de reconocerse como un misterio. O sea, colegas, ¿cómo se llamó la obra? La loca manera de Arturo Peláez por enamorar a las personas de ser personas. La altísima dignidad que reside en ser personas y una práctica política que tenga a la persona en el centro es una práctica que merece ser estudiada, analizada e incluso imitada. No tendría por qué, bueno, sí, sí, como no. Esta mañana estuve vigilando atentamente el desarrollo de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. El desfile de legisladores y legisladoras, cada uno argumentando de 6 en 6 a favor y en contra de la iniciativa presidencial para modificar el Poder Judicial sustantivamente. Este, y fueron escasas las menciones a la persona. Unos pleitazos tremendos. Tengo mi opinión al respecto, que no viene al caso aquí de ventilar, eh, pero a veces la clase política nos arrastra, nos envuelve, el debate nos hierve la sangre incluso, pero la oportunidad de pensar la política, no nada más en términos de cuántos votos se necesitan, cuántas curules ganamos o no ganamos, o que las quitaron, o que si nos gusta o no nos gusta la decisión del tribunal electoral, que si nos gusta o no nos gusta el desempeño del árbitro electoral. Sí, hay que entrarle a esos temas, pero si no quieres que te dé una diabetes prematura, si no quieres padecer una frustración que no puedas tú resolver porque te das cuenta que esas decisiones pareciera que te escapan y que a ti nada más te usan, van, vienen y que en cambio tú estás descubriendo tu liderazgo, tu capacidad para transformar, para tú tocar puertas y no esperar a que te toquen la tuya, para tú ir a organizar a tu vecindario y transmitirles, ahora sí que como decía el clásico, que la política era algo tan importante que no se puede dejar en manos solamente de los políticos profesionales, o que se dicen profesionales. Eso es humanismo político. Dicho eso, ahora les presento en los últimos minutos algunos ejemplos de disciplinas humanas que conectan con la política y que pueden favorecer a pues el desarrollo del humanismo político. Esto es para que no te mareen, para que no te engañen, para que no te digan que solamente hay un grupo de personas que son capaces de discernir lo que es bueno para la sociedad. Pamplinas, cada persona puede y tiene que discernir qué es lo bueno y lo perfecto para la sociedad en la que vive, porque si no lo hace, alguien se va a tomar la molestia de pensar por ti y de dar una solución y de proclamar desde el monte cuál es la verdad y cuál es la bondad. Si eso te gusta,
pues, y convencidamente adviertes que esa es la verdad, adelante. Y hay que morir y empeñarnos por la verdad. Lo que no podemos hacer es darnos el lujo de esperar a que alguien decida por nosotros qué es lo bueno y qué es lo verdadero. Es decir, que alguien sea humano por ti. ¿Ven qué horrible es eso? Olvídate de los aliens y de las historias fantásticas de que llegan y los reptilianos toman la voluntad de los pamplinas. Lo que es verdaderamente grave y serio, y más en estos días, en estos tiempos decisivos para el destino del país y para tu vida, es tomar una decisión entre permitir que alguien, que una persona o un grupo de personas decidan lo que se va a hacer, asumiendo que ellos ya saben, que ellos ya tienen el mandato, que no hay nada más por señalar. Si tú crees ese mensaje, estás permitiendo que esos humanos ejerzan su humanidad sobre ti, a través de ti. Y yo creo que no te mereces eso. Bueno, esto era para decir que diferentes disciplinas nos hablan de esa humanidad. Y aquí tienes una lámina. Primer acto, la literatura. Que venga la literatura. Ya no te voy a preguntar cuánto lees, cuál es el último. No, cómo no. A ver. Salvador Castro, si es que tiene oportunidad de encender su micrófono, que nos diga cuál fue, si le gusta leer, más bien, si le gusta leer, se vale decir que sí o que no. O se vale decidir no encender el micrófono. Ya ven como si somos personas. Juan Olvera, ¿tendrá oportunidad de encender su micrófono y contarnos si le gusta a usted leer? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad me gusta leer. Digo, incluso en el ayuntamiento estoy trabajando en una biblioteca pública, ¿sí? Estoy trabajando en una biblioteca pública en el ayuntamiento de Huixquilucan, en la dirección de Cultura y Turismo, el congreso anual que se realiza cada año por parte de la Dirección General de Bibliotecas, ¿sí? Bueno, en una biblioteca se constituye, hay varias colecciones que es consulta general, literatura retórica, inglés, religión, historia, ¿sí? Y lo que es la colección, donaciones, que es la colección juvenil, la colección de consulta general y lo que es los libros de donación infantil, ¿sí? Que es el 800, que son los únicos que se prestan y los que no se prestan son los libros de consulta, ¿sí? Estos se pueden leer directamente en la biblioteca, ¿sí? Y se hace una credencial para préstamo de libro a domicilio. Eso bueno, es lo que yo leo en la biblioteca. Hay libros de varias materias y principalmente raro hay un libro de política, ¿no? Hay hemeroteca, hay libros de historia, ¿sí? Que hablan un poco de política, ¿sí? Política humanista, pero la biblioteca tiene que actualizarse un poco más en los libros, ¿no? Que se tienen ahí, ¿no? Y rara vez van a encontrar un libro de política. Juan Muchas Olvera, gracias. Juan Olvera, me pongo de pie. Me ha hecho usted muy feliz. Qué tino, parezco brujo. Miren cómo le atiné. Muy precisamente nuestro representante, custodio del saber humanista, tomó el uso de la voz para recordarnos que esto no es una chifladura. Sí existen estas humanidades, sí se ponen al alcance de las mentes infantiles y adultas para hacer más perfecta su manera de entender lo que es ser humano y de verdad, Juan, muchas felicidades. Ese trabajo
es el mismo que se realiza desde hace cientos de años para poner a salvo la sabiduría humana. Gracias, gracias, gracias. Felicidades. Y en abono de verdad estoy muy feliz. Eh, esta, este patrimonio, esta riqueza que es la literatura, se conecta como expresión de lo que es el ser humano. Quise traerles esta cita que tienen en pantalla, no la voy a leer para no aburrirlos, pero que nos recuerda que la poesía, la literatura son tan fascinantes porque son capaces de mostrarnos nuestra naturaleza, así, podrida y noble, vulgar y elegante, consistente y contradictoria. Y todas esas posibilidades de la persona humana son retratadas por la literatura. Traje a la sesión un retratito del famosísimo Shakespeare como pieza eh, del humanismo inglés que a través de la literatura, que creen, iluminó la política, que es lo que nos interesa platicar hoy. Un ejemplo, la obra, una de sus primeras obras, la de Ricardo III, donde Shakespeare nos cuenta la historia de un rey jorobado, maltrecho, feo para acabar pronto, según los términos de aquella época, que ya era de la nobleza y es capaz, siendo un duque, de conspirar contra su propio hermano. Colegas, ¿cuántos casos no hemos escuchado tristísimos donde el propio hermano envidioso señala a su hermano próspero para que lo secuestren? Esas cosas pasan. No es un asunto de la Inglaterra del siglo XVI. Ricardo III, que es capaz de atentar contra su hermano y de asesinar a sus propios sobrinos y de conspirar para esperar el momento oportuno, no para salir al balcón, sino esperar, fíjense la perversidad, para rechazar el trono, que ya, una vez que ya mató a todos los herederos legítimos, ya queda él en la lista de sucesión y entonces llega el momento en el que puede dejarse coronar. Y muy perversamente se espera, ¿no? Hasta que el pueblo me lo pida. Perverso. Que sea el pueblo el que me aclame. Afortunadamente ya llega otro personaje, Richmond, que entran en una batalla y muere Ricardo III, pero ese rey impostor, ese rey sucio, ese rey detestable, que sin embargo no es el único. La literatura le permitió a William Shakespeare que el público viera qué pasa cuando no hay rey, y lo escribe en el momento en el que la reina Isabel II pues ya andaba en sus 50 años de edad, la verdadera reina, ¿verdad? Y ya todo el mundo, todos los ingleses ya estaban inquietos de saber quién iba a gobernar Inglaterra tras la muerte inevitable, como es toda la muerte humana, de esta reina, y la literatura le permite a William Shakespeare mostrar, diciendo, sin decir explícitamente, que había un problema de política, un problema de ansiedad social por ignorar quién iba a suceder a la reina, porque como usted quizá recuerde, la reina Isabel no se casó y era clarísimo para entonces que la reina Isabel no iba a tener un heredero a través de su vientre. Entonces, esa es una manera en la que la política es revestida o iluminada a través de la literatura. Entonces, siguiente acto, vámonos de la literatura, vámonos a la historia. La historia es otra disciplina humanista que también nos ayuda a entender la política. Ya les puse la respuesta, les pongo la pregunta y la respuesta. ¿Qué es la historia? Ahí está, es una definición que me gusta mucho
de Marc Bloch, un historiador maravilloso del siglo XX, que pues le tocó siendo judío, jovencito, entrar a la universidad, llegó la invasión alemana a la universidad, tuvo que suspender sus estudios y se unió, fíjense, se unió a la resistencia francesa contra los nazis invasores. Y me gusta la vida de Marc Bloch porque muestra al humanista completo, alguien que puede ser un sabio o muy interesado en conocer qué es el ser humano, pero que cuando llega el peligro, cuando llega el enemigo, cuando matan a los niños, cuando destruyen las instituciones e instalan un régimen patito, el régimen de Vichy, así se llamaba, por la ciudad en donde llegan los alemanes y capturan a todas las autoridades francesas y hacen un gobierno títere. Imagínense el espanto de un muchachito que ve que le está pasando, que ve cómo las instituciones de su país son destruidas por una voluntad megalómana y perversa de Hitler y se va a la resistencia. No había tiempo de estudiar en ese momento, era momento de luchar por por la Francia libre. Y tiempo después pues ya regresó a la historia Marc Bloch y nos dejó esta hermosa definición. Es la ciencia de los hombres, de los seres humanos en el tiempo. ¿Para qué? Para llorar sobre una piedra picuda acerca de cómo todos los tiempos pasados fueron mejores. No, colegas. Es para ir al pasado desde los ojos del presente y entender nuestro presente a partir de la experiencia de ese pasado, pero también para repensar ese pasado desde los ojos presentes, porque a veces somos muy injustos y juzgamos el pasado como si solo fuera un instante y no como el antecedente de las condiciones que nos permiten estar aquí. Así que la historia es una disciplina humanista. ¿Por qué? Porque no se interroga por las plantitas o por los batracios o por los antílopes. Se interesa por la marcha del ser humano a través del tiempo. Se interesa por averiguar esto que les pongo aquí, el continuum, palabra muy rara y exquisita, ¿verdad? La continuidad de la experiencia humana para notar qué cambia y qué permanece. Esa es la historia, amigas, amigos y amigas. Es el cambio histórico lo que le ayuda a la historia en cada momento para que no es para que te llenes de odio, como mal me enseñaron la historia, por ejemplo, a mí en la primaria, para odiar a ciertos personajes del siglo XIX y para adorar a otros personajes llamados héroes nacionales, sino para entender la condición humana. Lo mismo que pasaba en la literatura con Ricardo III, si yo te pregunto, ¿tú quisieras ser Oscar, un Ricardo III? Y va a decir, ay, no, ¿qué pasó? No, yo sí quiero a mis sobrinos, yo sería incapaz de intrigar contra mi hermano para quedarme con las parcelas del abuelo. Todos podemos proclamar que no somos perversos, pero la condición humana nos muestra que hay gente que es capaz de hacer las peores atrocidades y los actos de heroísmo más inauditos. Eso es ser humano. La literatura lo retrata. No importa si fue en el siglo XVI, no importa si eran pobres o ricos, no importa si estamos en México 2024 y no importa si estamos humildemente en un curso de humanismo político donde tú creas que eres incapaz de traicionar o que tú creas que eres la persona más heroica, no te equivoques. Somos humanos y estamos expuestos a esa infinita variedad de posibilidades. Ese es nuestro misterio. Les voy a contar. Nada más porque, ¿qué creen?
las fuerzas malignas de Ricardo III pasaron a encarnarse en un mosquito que me acabo de comer. Nunca me había pasado semejante llamado. Este, eh, la literatura entonces retrata la condición humana, porque somos humanos, y la historia nos cuenta el paso de la humanidad a lo largo del tiempo. Y la idea no es que te, te, te quedes atrapado o atrapada en el pasado, sino que la historia, los relatos fascinantes, Mesopotamia, los egipcios, la historia de México antes del encuentro con los peninsulares, la historia del siglo XX, la historia de tu partido político, la historia de tu familia, son ejercicios para descubrir nuestra humanidad, de qué somos capaces, cómo hemos afrontado, cómo hemos porque somos parte de ese linaje, de esa trayectoria humana. Perdón. De manera que, por ejemplo, tú puedas reconocer en personajes antiguos cuánta humanidad había en el pasado y cuánta humanidad hay en tu presente para construirte un futuro diferente. Esa es la historia centrada en lo humano. Hay historia, les voy a decir, bueno, ya lo sabes, te voy a decir lo que ya sabes. Y de esta manera me paso lo que queda del mosquito. Qué barbaridad. Eh, ¿Cuánto de lo humano hay en el pasado, pero que también puede ser seleccionado por el poder? Perdón, no te engañes o que no te engañen. La historia es una construcción selectiva del pasado para interpretar nuestro presente. Y es común que los gobiernos elaboren historias oficiales para justificar el presente. Por eso, cuando nosotros nos interrogamos en la historia, lo hacemos desde una manera más plural, más crítica, para que no nos tomen el pelo, para que descubramos, perdón, no quién tiene la razón. De eso no se trata la historia. ¿Quién fue bueno? ¿Quién tomó la mejor decisión? No. Se hace historia para entender las decisiones, los edificios, las situaciones ocurridas en el pasado en su propio contexto. No importa hacer ya un juicio moral de les pongo aquí, por ejemplo, en la fotito. Perdonen. Lo que importa es entender la condición humana en esas personas. Para que eso sí, regreses a tu presente y digas, ah, caray, esto ya lo vi. A este paso, creo que esta es la última clase que voy a dar en mi vida. Se me está extinguiendo el aliento vital. Importa averiguar cuánta humanidad o qué humanidad había detrás de esas decisiones para que tú en el presente puedas valorar y entender con mayor sobriedad, mayor aplomo, el infierno o la condición calamitosa o tumultuaria en la que o en la que nos encontramos todos. Eso es la historia, nos ayuda a entender lo humano para que podamos interpretar la vida política contemporánea, para que no te dejes abatir y tampoco ensoberbecer por alguna coyuntura particular. No, no, colega. La historia lo que nos da es la posibilidad de interpretar el pasado desde la humanidad, desde la condición humana. Y entonces regresas a la política y evalúas con el aprendizaje humano que te da la historia. Siguiente.
la siguiente lámina. La historia también nos permite recordar, es lo más común, recordar acontecimientos pues notables, interesantes o que se consideran valiosos. Pero os tengo una noticia, bueno, que bueno, seguro usted ya lo sabe, pero yo lo descubrí y por la mala hace poco, bueno, no hace tanto. La historia también es una disciplina que selecciona las cosas que han de ser olvidadas. ¿A qué? No sé qué tal. Si hasta en las familias hay secretos, la historia expresa con lo que dice todo aquello que no se quiere recordar, por razones políticas, por razones sociales, por razones de conveniencia, o incluso por razón de que el evento fue tan doloroso, como suele suceder en los secretos familiares, que se intenta silenciar. Pero eso también es historia y el trabajo del historiador, de la historiadora es eh, desentrañar no solo lo que se dice, sino también lo que se ha ocultado para que las generaciones posteriores tengan mejores elementos, para entender lo humano de su situación. Y así, eh, cuando, si tú descubres algún interés para participar en política, me parece que con este curso tu, tu deseo de capacitarte ya lo estás manifestando. Recuerda que la historia te va a ayudar a no conformarte con lo que ves en el periódico, o sea, con el presente, sino que la historia te permite nutrir el presente con la experiencia del pasado, para que puedas regresar a tu presente y transformarlo sin ingenuidad, sin inocencia malentendida, sino que puedas en cada ocasión elaborar un juicio crítico acerca de la situación en la que estás viviendo, porque dijeran nuestras personas adultas mayores, porque no nací ayer, tú no necesitas digamos, apelar a la ancianidad para mostrar sabiduría. La historia te ahorra esas décadas de vida para abrevar sabiduría. Siguiente. El derecho. Ay, ay, ay. El derecho. Tan repudiado, tan maltrecho en nuestros días. Se nos ha hecho creer por cultura nacional que el derecho se negocia, que el derecho pertenece a quien tiene poder, que el derecho es torcido. Una perspectiva humanista permite sostener que el derecho no es el arreglo de los poderosos, de los de arriba, para garantizar sus ventajas. No, sino es la expresión milenaria de la voluntad de personas rectas que se han esforzado para ir depurando, organizando modos rectos de vivir en sociedad y de resolver problemas colectivos. Hoy en la tarde hablaba yo de eso, perdónenme, de eh, la, un mosquito menos. La milenaria costumbre que tenemos los seres humanos de juzgar a nuestros semejantes. La judicatura, el judice, el judicare, la función de juzgar a nuestros semejantes, es inherente a la condición humana. Y una perspectiva humanista reconoce que el derecho y las instituciones de justicia no son ni pueden ser manipuladas o tratadas con desprecio
porque es una institución que pone a salvo quién tiene la razón cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, que involucra la vida, la libertad, la seguridad, el patrimonio, la integridad moral de dos personas en disputa, en conflicto. Por eso, como decía Eduardo García Maínez en la cita que les coloco allí, no basta con que una ley surja del Congreso para recibir el nombre del derecho. Habrá abogados, quizá que haya personas expertas en el mundo, el fascinante mundo del derecho, que digan, no, 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 basta con que una ley sea promulgada para que tenga justicia. El filósofo les dice, pues sí, mucho gusto. Será una ley que entra en vigor, pero es una ley injusta si atenta otra vez con nuestro criterio fundamental, la dignidad de la persona. Si pasa por encima de los bienes centrales de la dignidad humana, no te dejes engañar. Esa ley, por más promulgada, incluso te pueden castigar, sancionar, llevar a la cárcel en nombre de una ley injusta. Y en la historia de la humanidad ha habido muchos casos, otra vez voy con Hitler, que en nombre de un sistema jurídico construido al servicio de ese régimen autoritario, cometió las peores atrocidades, legales, pero absolutamente ilegítimas desde el punto de vista de su apego a la dignidad de la persona humana. Entonces, podríamos hablar de un humanismo jurídico. Ya sé, si usted es abogado o abogada de la guardia positivista, va a decir, yo no le entro. Pues yo sí le entro. Te propongo pensar el derecho como una expresión humanista, es decir, un derecho, un sistema jurídico que está construido para enaltecer y referenciar la condición humana, no para atropellarla. Ese es el criterio que te puedo ofrecer. Y y no me queda más que decir, digo, en nombre de la docencia, ni modo, ¿para qué? Para que no puedo desoír el clamor de la verdad, que en estos momentos, en este instante, mientras yo estoy aquí conversando con ustedes sobre el derecho, no me queda más que pedirte, suplicarte, que abras los oídos, abras los ojos, escrutes la realidad de hoy, en este instante. Hay gente que está manifestando su deseo de poner a salvo el derecho. No sé qué opinas al respecto, no es el momento para conversarlo, pero es inevitablemente la realidad que tenemos ahorita. Esto no es un juego, colegas. Esto del humanismo llevado a la vida política y en su vertiente jurídica nos clama en este instante para evaluar juiciosamente la situación en la que estamos, las decisiones que se están tomando, quiénes las están tomando y qué elementos se encuentran en disputa, en juego, ni más ni menos que la dignidad de la persona. Hasta ahí llega digamos, compromiso con la verdad. Ya no puedo ir más allá. Te toca a ti llegar eh, a tu propio análisis para tomar acciones en consecuencia con el dictado de tu inteligencia. Y así llego a la parte final de nuestra conversación, donde hablamos con el tema que le da título a este encuentro que tuvimos la semana pasada y hoy. La filosofía como vanguardia de la política. La política en estos días anda muy gallona, muy echada para adelante, muy exitosa, ¿no? Hay gente muy contenta, otros están muy tristes por los resultados electorales, pero unos y otros, fíjense, la paradoja, toda la clase política anda muy contenta porque ahorita es el momento de la política. Los medios de comunicación hablan de la política. Espero que nosotros en nuestras conversaciones privadas hablemos de política, tengamos interés en la política, pero estamos en esta temporadita en la que es indispensable hablar de política.
Y pareciera que la política es la salvadora de la nación y que la política es la que resuelve los problemas y que la política es la actividad de la que nadie puede sustraerse. Concedo, pero no tanto. Porque una política soez, una política llana, una política que solo se practica por la política. O sea, yo veo los debates legislativos y los legisladores de uno y otro lado, de arriba, de abajo y de en medio, están haciendo su trabajo, están tratando de convencer o de hacer, pues, sacar adelante sus respectivas ideas. Pero yo pienso en ti y yo pienso en todas las personas que no tenemos esa posición pública y que también tenemos que hacer política, pero que no podemos ir a formarnos a la Cámara de Diputados a ver si nos prestan el micrófono, porque eso no va a suceder, no va a pasar. Entonces hay dos sopas, amigo, amiga. Resígnate a ver pasar la política de lejos o empieza a pensar la política. Y eso nadie te lo puede quitar. Y para eso no necesitas el permiso de ninguna mesa directiva, de ningún cuerpo legislativo, para que pienses en la política. Y eso ya es hacer filosofía. La filosofía es la ciencia de la ciencia. Decían la madre de todas las ciencias, decían los griegos. Yo creo que sí, porque la filosofía consiste en hacer preguntas interesantes sobre asuntos interesantes. Lo dije la vez pasada, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y hasta me permití poner la pedantería de anotar la cita en latín de la definición clásica de filosofía que nos dejó Aristóteles, ese filósofo griego que vivió en el siglo V antes de esta era, para decir que la filosofía es aliquid quo nihil majus cogitari possit. La filosofía se refiere a aquello más allá de lo cual no podemos pensar otra cosa. O sea, el ser, lo fundamental. Mira, amigo, amiga, no quisiera que pienses que estoy, como decía un profesor, que estoy pastoreándote las ideas, tratando de engatusarte para que no veas el incendio neroniano en el que estamos. Es para fundamentar que a pesar de las calamidades, de las contingencias de la vida política que sale en el periódico, que vemos en las noticias o que vemos pasar, quizá cerca, quizá lejos, nada de esa práctica, dicen, de esa praxis, puede escaparse de la filosofía como ejercicio, como práctica, como tarea humana, humanísima, donde puedes volar, ahora sí que en las alas del búho de Minerva, para que puedas hacerte más preguntas, y eso es filosofar, argumentar posibles respuestas, eso es filosofar, y eventualmente puedas transformar ese mundo en el que vives. Y ahora sí, cito a Eduardo Nicol, el filósofo mexicano, que dejó escrito: el humanista será un hombre, quiero ampliar, el ser humano, hombre o mujer, independiente y suficiente. Una persona que sabe regirse a sí misma. Desde ese momento socrático, cuando surge la filosofía con Sócrates, la filosofía proporciona a las personas un nuevo principio de conducta. Además de la ley, o sea, el mundo del derecho, habrá lo que hoy llamamos la conciencia, un principio interior que rige en un ámbito silencioso. ¿Esto qué? Por más calambres que nos dé la realidad contemporánea, siempre que tengas la oportunidad de pensar y hacerte una pregunta cuya respuesta incluso ponga en peligro tu vida, ponga en peligro el régimen, ponga en peligro la comodidad de quien ya tiene el poder, en ese momento
estás reverenciando el Tribunal Supremo, y no me refiero ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia de una nación, el Tribunal Supremo que habita en ti y que se llama la conciencia y que va a hacer de ti, va a mandarte, va a obligarte con esa claridad de una persona que ha estado interesada en conocerse a sí misma para tomar una decisión en el sentido que corresponda y que impongan sus valores. Así, este dibujito que les puse, por una parte el mundo de la ley, de otra parte el mundo del pensamiento representado en ese librito, nos lleva a pensar en una política humanista como un conjunto de ideas para reconocer la dignidad y el valor de la persona, sí, para expresar que nos interesa el bien común, ya expliqué qué es el bien común, que nos interesa el desarrollo en todas sus facetas de las personas, que nos interesa la creación de condiciones sociales para ese desarrollo, y eso significa arremangarse las mangas, colegas, para acudir al mundo real y tener la disposición para participar con personas concretas en la disposición para no dar cabida a esta desigualdad económica, social, política o racial, y yo déjame ampliarlo, para enfrentar a fuerza de buenas ideas, es decir, de ideas fincadas en lo bueno, eso significa ideas, buenas ideas, ideas fincadas en principios buenos, perfectos, a construir una sociedad más próspera, más igualitaria, más libre. Una sociedad en la que puedan cumplirse estos principios que te dejo aquí anotados como para troquelar esta conversación. Una sociedad en la que desafiamos cualquier acción arbitraria de parte del Estado que viole nuestros derechos, en la que promovemos un progreso en los ámbitos económico y social para que la constitución sea más perfecta, las leyes sean más sensibles a la realidad humana, para que seamos agentes activos para construir una sociedad en igualdad de derechos que residen o que provienen de la idéntica dignidad de las personas y que estemos en condiciones de defender al país como comunidad que nos ha dado cobijo y que, pues, como un elemental principio de reciprocidad tendríamos que defender, no por respeto a los héroes que nos dieron patria y libertad, no, en mi opinión, para proteger a esta comunidad que se llama México y de cuyo destino depende el desarrollo y desenlace de las condiciones para nuestra propia felicidad y de nuestra propia comunidad. Se llama bien común, de tal manera que nadie se escapa. Todos estamos en ay, en esta, en este barco. Muchas gracias por su atención. De verdad que son un grupo maravilloso. El Zoom nos, nos ayuda a conectarnos. Sé y me imagino las personas que están detrás de la pantallita en negro. Y les mando el saludo con el cariño, el aprecio, aunque no conozca su rostro, pero de quienes sí me dejaron, Juan, Oscar, Blanca, Horacio, Alejandro, sala no autorizada que es Viviana, ¿no era Bianca? Sí, ¿verdad? Muchas gracias y yo lo sé, Ana Lilia, y lo entiendo perfecto, por eso mando un saludo con tanto cariño para ustedes, este, a pesar de las circunstancias específicas en las que están, cómo no, puntualísimos aquí en su curso de capacitación política. Espero que sea Sí, de estimado provecho Arturo, y muchísimas gracias. Antes de que te despidas, de hecho, vamos a mandar ahorita el link de evaluación de competencias y habilidades relacionadas a este taller
por favor, si me apoyas para que todos Ah, los que están aquí presentes puedan realizar la contestación de esta evaluación y ya posterior damos un espacio ahí de 5 minutos para una o dos preguntas que tengan ok. relacionadas a Arturo y él les pueda contestar y así podamos dar cierre a este taller. Por favor, Listo. Arturo, si me Eh, apoyas en mandar el link al chat para que todos puedan bajarlo y apoyarnos con la contestación de la evaluación. ¿Cómo no? Son poquitas preguntas y son de opción múltiple, ¿eh? Les va a tomar un minuto contestarlas. Eso espero. Estoy buscando el link, que si aquí lo tengo. Aquí está. Permítanme un momento, por favor. Porque lo tenía en otra aplicación, pero ahorita. Se ve que hagan un repaso a sus notas, rapidísimo. Este, mm, enviar mensaje. Ay, mostrar, enviar mensaje. Si quieren, de hecho, deberían ir planteando sus preguntitas. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Sí, mucha filosofía, acá mucha historia, mucho derecho, pero acá Arturo Peláez todavía está en palitos uno de tecnología del siglo XX. De hecho, en el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, o la gran mayoría, espero que así sea, ya acabo de mandar el link también del Ya, Google Form con la evaluación y ahorita veo cómo lo paso aquí al chat, por favor. ya lo tengo, Frank. Ya estoy a Perfecto, punto de muchas gracias, copiarlo y Arturo. Pero pegarlo. bueno, en el chat de WhatsApp también ya está. Y compartir. Aquí está. Mientras todos contestan, nada más les comento que esta evaluación justamente tiene que ver con el indicador de nuestro taller, ajá, en el que estamos nosotros tomando el día de hoy y que tiene que ver con referencia a los estatutos que el INE nos maneja.
Ok, no sé cómo vayan todos, ya no sé si la mayoría haya terminado, pero bueno, abrimos el espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, solamente vamos a tener espacio seguramente para dos. Arturo, te agradezco ahí si nos puedes apoyar cuando alguien de nuestros compañeros pregunte. Muchas gracias. Ya acabo de responder una sobre humanismo mexicano. Sería necesario. Eh, Al hablar de personas sería necesario tener claridad de una antropología filosófica, por supuesto, conocer qué es ser persona capaz de con un corazón, con anhelo infinito. Así se habla, precisamente, María López de Lara. De eso se trata ser persona. Y es lo que distingue eh, esta, esta postura de cualquier, digo, de cualquier otra visión precaria o fragmentada de la persona. Respondí por WhatsApp, ok. Listo, contestado. Y alguien preguntó sobre el nuevo humanismo mexicano. Es un recurso retórico, narrativo del gobierno, del régimen contemporáneo, que se parece, toma, pero no explica el humanismo mexicano, que es todo, todo, todo el trabajo de los pensadores filósofos mexicanos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, gente latinista, gente que le entraba durísimo a estudiar griego, latín, a escribir poesía. Sor Juana Inés de la Cruz, que cuando les conviene es monja rebelde, ¿no? Adelantada a su tiempo, pero cuando no, no se reconoce una mujer de su tiempo que abrevó de los criterios de aquella época y una mujer al 100, una religiosa al 100 hasta sus últimas consecuencias. En fin. Si hay un humanismo, o sea, todo lo que les platiqué de sabiduría antigua mexicana, lo ha habido, México ha sido productor de grandes mentes creadoras desde el siglo XVI, o sea, que cumplen el criterio del humanismo. Cuando se habla hoy de humanismo, nuevo humanismo mexicano, no se habla de dignidad de la persona, no se habla de persona inmanente y trascendente, no se habla de persona capaz de hacer juicios críticos para evaluar su realidad, se habla de pueblo bueno, beneficiado por políticas públicas dirigidas masivamente, pero no es exactamente es una, es una mezcla indebida que combina humanismo con lo que ya tenemos hoy. Creo que hay otra pregunta que si nos da tiempo, el gobierno se autoproclaman como gobiernos humanistas, pero exacto, así es, Manglio. Nada más que añadir, usted ya lo dijo con total contundencia. Nos quedan otros 4 minutitos, si tiene alguna otra. Quisiera conocer qué opina del actual presidente y de su sucesora que hablan del... es eso. Bueno, ¿y qué opino de las personas? Pues eso, que son personas que merecen su dignidad y en la misma medida no tienen ningún derecho a violentar la dignidad de ninguna persona y mucho menos aquellas que gobiernan. Y lo digo con responsabilidad. Lamento mucho estos tiempos oscuros en los que la persona no es exactamente el centro pero me interesa, me llena de alegría saber que al apagarse esta sesión, estas 25 personas seguiremos nuestra marcha vital, pero espero que podamos recordar en nuestros propios campos de intervención que tú eres persona y que eres absolutamente indispensable para fortalecer lo que consideres que es lo correcto y lo verdadero o para luchar denodadamente por, por, por lo que vale la pena. Distinguir entre atender sus necesidades o su dignidad y las convierte en clientelas electorales. O sea, sí existen las clientelas electorales, sí,
nada más que, o sea, pero son violatorias de la dignidad. Ándale, madrecita, súbase al camión, ahí le voy explicando en el camino de qué se trata y por quién vamos a trabajar y qué vamos a gritar. Eso es totalmente ajeno a una perspectiva humanista. Eh, Así es. Bueno, ¿dónde está el humanismo? ¿Dónde está el humanismo? En la pregunta certera, en la inquietud, en la mano levantada que usted diga, queremos respeto a la persona y queremos tocar el arpa, pero también queremos intervenir. Pues creo que cumplimos, alcanzamos, ¿verdad, Frank? A satisfacer la agenda. Así es, mi estimado Arturo, muchísimas gracias. De verdad muy interesante todo lo que nos dices y bueno, a trabajar mucho en este tema del humanismo que sin duda alguna nos hace mucha falta en las políticas actuales a nivel nacional. Y agradecerles a todos, por supuesto, su participación, su presencia. Para nosotros es de vital importancia que ustedes siempre estén aquí conectados en todos los talleres que la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN está haciendo, llevando para todos los militantes, ciudadanos en general y simpatizantes del partido. Les agradezco mucho su presencia y cualquier cosa estamos a sus órdenes ahí en el Comité Directivo Estatal. Gracias, nos vemos, bonita noche y muchísimas gracias Arturo, de verdad esperamos pronto volver a tener algún tema contigo porque fue muy interesante y sin duda alguna de mucho provecho tu participación. Bonita noche a todos, que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, saludos, felicidades. Gracias, maestro.